Hola a todos, lamentablemente no voy a poder estar en directo con ustedes. Les agradezco a los organizadores Isaac y Héctor y voy a pasar rápidamente a la conferencia que va a tratar sobre el período calcolítico y el período del Bronce Antiguo en Palestina. Lo primero que vamos a hacer es algunas preguntas metodológicas sobre el marco teórico, las ramas de producción y modo de producción en esos periodos, el marco cronológico, ok, de los mismos, la descripción de los principales hallazgos del periodo calcolítico por un lado y del Bronce Antiguo en Palestina por el otro. Haremos una comparación entre ambos periodos y los hallazgos, veremos el concepto de transición y luego trataremos de sacar algunas conclusiones sobre estos temas. En principio, lo que tenemos que decir es que nuestro marco teórico sobre todo trabaja con lo que es el materialismo dialéctico en arqueología. Las innovaciones, entonces, nos preguntamos si son tecnológicas o son socioeconómicas o sociales y económicas. Y la pregunta siguiente es cómo la arqueología puede determinar el carácter de tales cambios. En segundo lugar, podríamos utilizar el paradigma de modo de producción, que es lo que adelantó Marx para los análisis en la arqueología. Y si se toma el modo de producción como paradigma, hay que utilizarlo como lo utilizó Marx, como lo utilizó Gordon Chall y otros. ¿Ok? Y la última pregunta es si nuestra zona palestina, el Levante Meridional, es el laboratorio apropiado para discernir estos temas. Ok. En respecto a la rama de producción, que son los elementos concretos que nosotros vemos según los hallazgos arqueológicos, ustedes ven que desde el Calcolítico y la Edad del Bronce, lo primero que aparece como cambio es la metalurgia, instrumentos de cobre. Por eso hay algunos que llaman la Edad del Cobre, en realidad el calco lítico quiere decir calcos, cobre, litos, piedra. Y el bronce antiguo en realidad es un periodo donde no hay bronce, sino que es en realidad cobre, es el mismo cobre. Lo que podemos ver es algunos cambios, por ejemplo, en la horticultura, en el calcolítico y de adelante, y el transporte o la tracción, animales, se utilizan a partir de principios del bronce antiguo. Desde el punto de vista del modo de producción y las definiciones clásicas, se refieren a la forma en que una sociedad produce las necesidades básicas y constituye la unidad entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, es decir, los trabajadores, los artesanos, etcétera, y cómo se relacionan para producir. Entonces, el desarrollo social, la evolución de estas sociedades adopta una forma de un cambio histórico de un periodo a otro donde supuestamente estos modos de producción cambian. Es decir, que lo que podemos también tratar de buscar es que los diferentes periodos y sus diferentes tecnologías y su diferente organización dan o son el resultado, mejor dicho, de cambios de modo de producción y de diferentes formaciones socioeconómicas. En la prehistoria tardía este proceso puede observarse a través del desarrollo de los hallazgos, de la tecnología, lo que llaman las fuerzas productivas, especialmente las innovaciones tecnológicas, pero también podríamos utilizar los parámetros de la ideología, la religión, las costumbres funerarias, que luego vamos a ver, el arte y también viceversa, es decir, cómo estos elementos podrían influenciar a determinadas formas socioeconómicas o definirlas por lo menos. La cuestión que muchas veces se ha entendido mal, a mi entender, las proposiciones de Marx y de Gordon Childe, de que estas proposiciones son muy lineales, son muy mecánicas, es decir, un modo de producción sigue al otro y una sociedad sigue a la otra, etcétera, etcétera, y que en todos los lugares del mundo esto ha sido así. Es decir, pero yo he traído aquí una cita muy importante de Bruce Trigger, un arqueólogo
australiano, recientemente fallecido, que dijo sobre Gordon Child que justamente la parte brillante de sus análisis era que le permitía explicar cómo una misma innovación tecnológica podía producir diferentes tipos de sociedades en todas partes del globo terráqueo, en este caso Europa y el cercano Oriente. En relación a lo que nosotros conocemos desde el punto de vista de la antropología y cómo tanto Marx y Engels tomaron, como por ejemplo a Lewis Morgan y a las divisiones que, por supuesto, estas divisiones ya son un poquito viejas del Paleolítico, el Neolítico como salvajismo, barbarie, la edad del cobre, que es lo que estamos viendo, y lo vamos a ver, lo que llamaron barbarie superior, pero eh, vemos que también ha habido otras categorías que últimamente se han adherido, digamos, desde lo que llamaba la revolución neolítica de Gordon Childe, se han agregado la revolución de los productos secundarios por Andrew Sherratt, la revolución de la metalurgia por Tom Levy, y la revolución urbana sigue todavía una categoría que sigue utilizándose y que fue, digamos, inventada por Gordon Childe, o bajo el lema de la civilización, que por supuesto esto es una cosa ya muy vieja y que hoy en día no se utiliza, pero estos eran los términos que Lewis Morgan utilizó. Eh, y ahora vamos a entrar a describir los periodos, voy a ir bastante rápido, vamos a ver que en el periodo calcolítico, que va desde aproximadamente 4500 al 3700 a.C., tenemos varias culturas. La cultura de Rasul, que es la cultura central, acá lo que vemos son subculturas, la Galilea, que está adherida a Rasul, la cultura del Golán es diferente y la cultura de Beersheba es también bastante similar a la de Rasul con sus propias características. Aquí vemos un cuadro cronológico bastante complicado para que ustedes vean, es decir, 4500 al 4000, al 3700, el calcolítico que se divide en dos partes, temprano y tardío, y luego el bronce antiguo que se divide en uno, 2 y 3, y el uno se divide en A y B, pero esto lo vamos a ver más tarde, y va desde el 3700 al 2500. Entre las formas de asentamiento y algunos templos que encontramos en el Calcolítico, tenemos aquí el caso de Shikmin, que tiene también estructuras subterráneas, Tel El Rasul, que es el sitio que le da el nombre a la cultura Rasul, ¿ok? En Jordania, y en Gedi, que es una especie de templo que está a orillas del Mar Muerto. Ustedes ven casas, grupos de casas, aldeas, etcétera. En alguno de estos templos, como en Rasul, tenemos pinturas murales, frescos, que son muy característicos y que son también únicos porque luego no van a continuar. Sistemas de almacenamiento, tenemos pequeños silos, si se puede considerar así. Ustedes ven en Rasul todos los círculos que ustedes ven allí están, representando silos como los que vemos en las fotos. Desde el punto de vista de los instrumentos, utensilios de cerámica, resalto las mantequeras, que son una muestra de la utilización de la leche, lo que decíamos, los productos secundarios derivados de los animales, y estos cornets que son también muy característicos y que probablemente tienen un sentido ritual. El calcolítico, de Rasul sobre todo. Las formas de enterramiento son en osarios, o sea, enterramientos primarios dentro de los sitios, luego los huesos se colocan en osarios de diferentes tipos de materiales y se los llevan a cementerios organizados. Entre los instrumentos de pedernal tenemos todo tipo de utensilios, tenemos hojas para hoces, tenemos raspadores, tenemos hachas, etcétera. La industria del basalto también es importante con unos cuencos que ustedes ven aquí, algunos con pedestales, con decoraciones, como ustedes ven arriba en Grar, o en el Golán, que es la cultura del Golán, donde se utilizan este tipo de figuras
que tienen un cuenco arriba y que tienen una decoración o de animales o de personas. También está el hilado, ok, que es producto de esta revolución de productos secundarios. Se utiliza sobre todo el lino, ok, para el hilado y también cuentas para decoración, para el cuerpo humano, etcétera. La metalurgia, que es la primera vez que hay en la zona de Palestina, es de dos tipos. Uno que es lo que llama de la cera perdida. Ustedes ven a la izquierda de ustedes Nahal Mishmar, y otra industria como en Shikmim, la parte de abajo de estos instrumentos, hachas y cinceles, etcétera, de cobre. Es decir, figurinas, como habríamos hablado, también la iconografía se refleja también cierta parte de la sociedad, ¿ok? Están dedicadas o a los humanos o a los animales, como pájaros, en este caso son de marfil, y hay otro tipo de figurinas que están dedicadas a la fertilidad, la mujer, por ejemplo, arriba en Gilat, o un hombre en Kule, ¿ok? Y estos animales debajo, perdón, un animal y una mujer que tienen, como habíamos visto, la mantequera arriba y los cornets, ¿ok? Que supuestamente están referidos a la industria de la leche. Para resumir, entonces tenemos aquí eh, la economía según el registro arqueológico del Calcolítico. Ustedes ven en colores naranja las novedades que hay en este periodo. La agricultura venía de antes, la ganadería venía de antes, almacenamiento había y ahora empieza a aumentar, y otro tipo de artesanías siguen desde el periodo neolítico, que es el periodo anterior. Desde ahora, mostrar rápidamente el bronce, la edad del bronce antiguo. Vemos aquí la división que mencionamos, y aquí vemos diferentes tipos ya de grupos cerámicos. Ya no se habla de cultura, sino de grupos cerámicos. Ustedes ven según los colores. El violeta es el bronce antiguo uno, el rojo, perdón, el verde es el bronce antiguo 2 y el rojo es el bronce antiguo 3. Son los grupos más, más conocidos, que los vamos a ver en un ratito. Y entonces empezamos desde el bronce antiguo 1A. Hay como una especie de paso atrás con casas, en vez de casas como habíamos visto, casas rectangulares que se tocan unas con otras. Aquí son casas ovales que son separadas unas de la otra. Estamos hablando del 3700 más o menos al 3500 antes de Cristo. Cuando pasamos al bronce 1B, entonces estamos en una especie de sociedad preurbana o al final urbana, en el sentido de edificios y construcciones que ya tienen una forma de aldea. ¿Ok? Ahora vamos a ver también edificios públicos, ¿ok? Como por ejemplo en el caso de Megiddo y Teleraní, ¿ok? Templos o palacios, ¿ok? Y cuando pasamos al bronce antiguo 2 y 3 ya podemos hablar de núcleos urbanos, de ciudades. Esta es la revolución urbana de que hablaba Gordon Childe. Aquí vemos varios ejemplos. Ejemplos, por ejemplo, el palacio de Tel Yarmut, abajo a la izquierda. Tel Arad, con la reconstrucción de las murallas en su derredor. Aquí vemos otras murallas que, como decía, empiezan a aparecer al finales del Bronce Antiguo 1B, o sea, más o menos 3100, 3300, perdón, 3300, 3100 antes de Cristo, ¿ok? Y luego tenemos otros sitios con amurallados, como por ejemplo Tel Fara en el norte, Tel Yarmut, que hablamos antes, con una puerta de la ciudad, ¿ok? O Tel Sakan en la zona de Gaza, con sus murallas de ladrillos, como en el caso de Tel Erani, con el caso de Tel Betieraj. Sistemas de almacenamiento empiezan a ser más complejos, como ustedes ven acá algunos ejemplos, como en Amatzia, que en realidad es el bronce antiguo 1B, ok, o Jurbat y Lin, que en realidad son silos separados, pero cuando llegamos al caso de Betieras, que es
bronce antiguo 3, es decir, entre el 2800 y el 2500, vemos un granero con edificios circulares como se ve también en la reconstrucción. Los grupos cerámicos del bronce antiguo 1, tenemos el 1A y el 1B que tienen grupos como por ejemplo la cerámica gris bruñida, que es más elaborada que la cerámica del Calcolítico, otros grupos que yo ahora no voy a detallar del bronce antiguo 1B. Cuando llegamos al bronce antiguo 2, alrededor de entre el 3000 y 2800 más o menos, tenemos un grupo muy característico que es lo que llama la cerámica metálica. Se llama metálica porque tiene un sonido metálico cuando uno lo golpea. Ustedes ven que la variedad de los utensilios es más grande, la estandarización es más grande en relación al calcolítico, ¿ok? Y además esta cerámica metálica va acompañada con improntas de sellos que están relacionados probablemente con un tipo de ceremonial realizado en el año nuevo, es como el año nuevo en Mesopotamia, pero en este caso es un año nuevo cananeo, para llamarlo de alguna manera, con figuras que tienen que en general, como ustedes ven, por ejemplo, la figura número 4 a la derecha, sería el encuentro entre la sacerdotisa y el gobernador, el funcionario. Yo no lo quiero llamar rey, pero algo así. Otros grupos cerámicos del bronce antiguo 2 es un grupo que está en Tel Arad, que es en el Negev, al sur, y el grupo Hirbet Kerakwer, llamado así, eh, porque viene de la zona del Tel Betiach y aparentemente tiene una gran influencia del Cáucaso. Este es otro tema. Ustedes ven que tiene una variedad que es diferente en los utensilios cerámicos, por ejemplo, a las variedades que habíamos visto antes. Desde el punto de vista del pedernal, la innovación, gran innovación es lo que llaman las hoces cananeas, las láminas cananeas para hoces y para cuchillos de otro tipo de instrumental en pedernal que tienen unos núcleos prismáticos muy característicos y que tiene una gran especialización, mucho más grande que la que había en el calcolítico. Los raspadores tabulares siguen existiendo en el bronce antiguo eh, desde el 1A, 1B, etcétera, y también la característica que tienen es que son decorados con algún tipo de o animales o lo que llaman marcas que no tenemos el tiempo ahora de desarrollar. Eh, También se trabaja el basalto. Las formas de las cuencos de basalto son menos, en este caso hay como una especie de retroceso en el sentido de que menos tipos de cuencos de basalto hay. Hay dos tipos fundamentales, uno que es simple y el otro que tiene cuatro asas, como ustedes ven, algunas decoraciones. También se destacan los usos para el hilado, en este caso son de basalto, y también las ruedas de alfarero, como las que están debajo a la derecha, o tournettes, como se dice en francés, que en realidad muestran un avance en la tecnología de la fabricación de cerámica, una estandarización de los productos de cerámica y una mayor diversidad en los tipos cerámicos, utensilios, tinajas de almacenamiento, cacerolas, cuencos, etcétera. Los instrumentos de cobre del bronce antiguo son del mismo material, pero son de la industria del cobre simple, no de la cera perdida. Esta tecnología que existe en muchos lugares del mundo, por ejemplo, inclusive en la Argentina, en otra época, y en la India, desaparece esa cera perdida, pero ahora aparentemente la función de estos instrumentos son más bien o instrumentos de trabajo o armas, como ustedes ven, y algunos dicen que, por ejemplo, número 5 y 6 son escamas eh, de especie de armaduras de soldados, lo cual no está corroborado. Ustedes ven, empiezan a aparecer dagas y otro tipo de instrumentos. Una de las cuestiones importantísimas para ver en los cambios
desde el punto de vista económico y social es la domesticación del asno que ocurre o realmente a fines del Calcolítico, principios del Bronce Antiguo, digamos alrededor del 3700 antes de Cristo, es la domesticación del asno, ¿ok? Que en este caso ustedes ven o restos de animales que son enterrados, que se han encontrado en excavaciones, ¿ok? Los restos del asno domesticado están corroborados también por la formación de sus dientes, ¿ok? Y también por una cuestión iconográfica que es la aparición en el bronce antiguo, desde el bronce antiguo 1B, es decir, alrededor del 3300, 3400, de figurinas de asnos que tienen cargas, es decir, como containers, ¿ok? Y luego también con jinetes, es decir, esto ya va a ser para la parte del bronce antiguo 2 y 3, es decir, alrededor del 2800 en adelante. Quiere decir que el asno se domestica, se utiliza para la carga y también como transporte para personas. Ustedes ven aquí rápidamente un gráfico donde en el Calcolítico, por ejemplo, la mayor parte de los restos de équidos, a lo cual pertenece la familia del asno, no están claros o no son domesticados, y en el Bronce Antiguo 1A empiezan a aparecer todos esos cuadraditos rojos, son los domesticados. Ustedes también van a ver que donde están los círculos se han encontrado asnos completos, como uno de los que vimos antes, y también las figurinas que aparecen que mostrábamos anteriormente. En resumen, en el registro arqueológico de la sociedad del Bronce Antiguo, en lugar de lo que ocurría antes en el Calcolítico, perdón, los cambios fundamentales son las técnicas de almacenamiento, el asunto del transporte, ¿ok? Y quizás del arado, también aparecen restos de que probablemente había arado, lo cual no aparece en el calcolítico, y em, otros elementos, aparentemente la lana se empieza a utilizar, que en el calcolítico no hay ninguna prueba, y en la metalurgia el cambio fundamental es que empiezan a aparecer armas y se utilizan aparentemente, según algunos estudios, justamente como armas, además de los instrumentos de trabajo como hachas, etcétera, etcétera. Si tenemos que comparar las redes de intercambio, y ahora vamos a ver, del calcolítico al bronce antiguo, vamos a ver que, por ejemplo, aquí les traemos algunos grupos de cerámica que se han hecho por petrografía. Ustedes ven que hay una cierta distribución, ¿ok? Y yo les puedo decir que más o menos el radio máximo de esta distribución son 60 kilómetros, que no es mucho. En cambio, perdón, en el bronce antiguo, los redes de intercambio son mucho mayores, como ustedes pueden ver, en distancias mayores, entre 100 y 150, a veces 200 kilómetros de distancia, entre el lugar donde se produjo la cerámica y el lugar donde se observa, ¿ok? En los sitios donde se han encontrado estos grupos de cerámica, de los cuales yo había presentado al principio. ¿Ok? Y entonces vemos que hay una mayor interacción económica, un mayor intercambio, yo lo llamaría trueque de todas maneras, y que puede también tener que ver justamente con la domesticación del asno y la utilización del mismo para el transporte. ¿Ok? En cuanto a los cambios de la metalurgia, perdona, que tenemos varios cambios, ¿ok? No tanto en la materia prima, porque es las mismas zonas, las mismas zonas geológicas, ¿ok? Que fundamentalmente indican la zona de Feynán, lo que se llama Feynán en Jordania, o Timna en la zona, lo que se llama la Arabá, cerca del Golfo de Aqaba, ¿ok? La extracción entonces va cambiando, sí, porque en el caso del calcolítico, las meras, es decir, la fuente del cobre, se llevan a la zona de Beersheba, que son más o menos 150 kilómetros, cuando que en el bronce antiguo se empiezan a trabajar al lado, es decir, en materia prima se empieza a trabajar muy cerca de donde se extrae. En el caso de los procesos, el cambio es
entre crisoles y lo que llama sopladores que empiezan a aparecer en el bronce antiguo y eh, hay algunos cambios también en la fundición y en los procesos adicionales, pero es decir, los procesos adicionales son similares. Lo que hay sobre todo es una producción en diferentes sitios en el bronce antiguo, una distribución de los sitios casi en toda Palestina, en todo el Levante meridional, a diferencia del Calcolítico, donde había muy pocos sitios de producción. Desde el punto de vista del almacenamiento, hay un ascenso gradual en las formas de almacenamiento, porque por supuesto, unas son las tinajas, pero nosotros vamos viendo que hay ok, esto también toma el neolítico, pero ustedes ven en el calcolítico son estructuras redondas, silos, ok, y en el caso del bronce antiguo ya vemos grandes estructuras, además de los silos y las tinajas que también existían antes, estructuras de círculos subterráneos y también estructuras como los graneros que habíamos visto en Betieraj. Costumbres funerarias son un elemento importante para ver cómo se puede aprender de las costumbres funerarias, lo que yo llamo modos de enterramiento, sobre la sociedad, es decir, cómo los muertos nos pueden explicar sobre los vivos. Es decir, ustedes ven aquí una serie de etapas desde el neolítico precerámico, el neolítico cerámico y lo que se llama el calcolítico temprano, donde el enterramiento es dentro de las casas o alrededor de las casas. En el calcolítico tardío, si lo que vimos, el calcolítico tardío también es el calcolítico de la cultura de Rasul, que es lo que vimos antes. Entonces, el enterramiento primario es en las casas, luego, como vimos antes, se ponen en ossuarios los huesos y se los llevan a enterramientos secundarios. Toda la comunidad interviene en eso y los cementerios son parte de allí. Luego tendríamos una especie de transición en el Bronce Antiguo I, donde, digamos, los cementerios siguen existiendo como en el Calcolítico, aunque no hay ya enterramientos primarios dentro de los sitios. Pero en el Bronce Antiguo 2 y 3 ya vemos que en estos cementerios, que están fuera de los asentamientos, como en el Bronce Antiguo 1, pero aquí vemos ya diferencias sociales, diferentes tipos de enterramientos con diferentes tipos de hallazgos, que en realidad nos están diciendo en diferentes grupos sociales dentro del mismo cementerio, en diferentes tumbas, vemos esas diferencias. Y entonces podemos hablar de modo de enterramiento, uno que tiene que ver, es decir, en el caso del neolítico, el primero yo lo he puesto como hogar, household en inglés. El segundo, que es el calcolítico tardío, y una transición que también existe en el bronce antiguo 1, que sería un modo de enterramiento de la comunidad. Y en el bronce antiguo 2 y 3 ya hay una demarcación social, una división entre los grupos diferentes que se presentan en los cementerios. Y como resumiendo un poco todo esto que vimos y utilizando el concepto de modo de producción y el modo de formación social que vimos antes, entonces podemos ir viendo cómo desde el calcolítico tenemos un modo de producción comunal, ¿ok? En el bronce antiguo 1A, que es al principio, vemos, como hablamos de una transición, el concepto de transición, es decir, el paso de un periodo a otro donde tiene elementos comunes, y aquí también lo llamamos modo de producción comunal 2, digamos, donde hay aldeas y empieza a haber una mayor circulación de productos. Esto es lo que va a producir, digamos, los cambios para luego lo que es el bronce antiguo 1B y lo que es la revolución urbana. Es decir, mayor circulación de productos, mayor cantidad de artesanías y diversificación de las artesanías, como habíamos visto en la cerámica, como vemos en la industria del pedernal. ¿Ok? No lo vemos en otras cosas, por ejemplo, y hay que ver que hay como altos y bajos. Por ejemplo, la industria del basalto es menor en el bronce antiguo 1 que en el calcolítico. El tercer modo, que yo llamo modo de producción tributario, eh, podemos discutir este concepto, tiene que ver con grandes centros urbanos, aldeas que están relacionadas con estos centros. Los centros estos están divididos inclusive físicamente por estas murallas que vimos, tienen
esos edificios públicos. Es decir, hay un trabajo comunal, nosotros pensamos forzado, las autoridades del centro urbano. Hay circulación de bienes, mayor circulación de bienes y probablemente el pago de tributo de esas unidades pequeñas, que pueden ser en trabajo, que pueden ser en especies, por ejemplo en pedernal, puede ser instrumentos de cerámica o de agricultura para los grandes graneros como vimos antes. En resumen, eh, lo que quiero decir es que hemos visto una transición, sobre todo hemos visto una transición y una comparación entre el Calcolítico y la Edad de Bronce. En esa transición de la zona de Palestina se han adoptado múltiples formas que son desiguales. Ustedes ven que no todo va en una línea hacia arriba, ocurriendo de diferentes maneras y también en distintas regiones dentro del territorio de Palestina, del Levante Meridional. Hemos visto que hay diferentes regiones, pero no hemos explicado concretamente, obviamente no tengo el tiempo para hacerlo. Lo que este cambio entre estos dos periodos es un cambio en los sistemas socioeconómicos que se pasaron comunidades agropastoriles en el Calcolítico con ramas de producción secundaria relativamente desarrolladas a una revolución urbana hacia fines del Bronce Antiguo I, que se fue desarrollando sobre todo en el Bronce Antiguo II y III, estos centros urbanos que vimos. A pesar de que hay varias continuidades entre ambos periodos, la fabricación de cerámica, las herramientas de pedernal, las vasijas de basalto, los utensilios de cobre, cambiaron en la tecnología, pero sobre todo en la organización de la producción y distribución, es decir, en la organización del trabajo concreto, aunque eran las mismas materias primas. Con el comienzo del bronce antiguo se ha producido una importante división del trabajo diferente de lo que había en el calcolítico. Los medios de transporte se transformaron profundamente con la domesticación del asno. La circulación de mercancías, aunque de forma limitada, creció desde el calcolítico hasta el bronce antiguo, inclusive en el bronce antiguo A. Los conceptos arquitectónicos también han cambiado. Ustedes vieron desde el Calcolítico el bronce antiguo 1A con esas casas ovales y luego el bronce antiguo 1B, que es el comienzo de la sociedad preurbana hasta la urbanización en el bronce antiguo 2 y 3. Para decirlo concretamente, estos cambios son la expresión de un cambio en la sociedad a lo largo del tiempo. En última instancia, se trata de la transformación de ciertas formas de relaciones sociales y económicas en otras formas. Es decir, esto es lo que nosotros podemos aprender de los cambios en el registro arqueológico, ya sea en los cambios en las estructuras, en las murallas, en los palacios, en las ciudades, en las casas, etcétera, etcétera, como en los hallazgos concretamente, la cerámica, el pedernal, el cobre, por ejemplo. Estos cambios socioeconómicos debían tener también implicaciones políticas y culturales, es decir, también podrían explicarse por diferencias en los modos de producción. Inclusive también podemos encontrar unas formas iconográficas, aunque no tenemos tiempo de desarrollar esto, es decir, la iconografía del calcolítico como una iconografía de los productos secundarios y la iconografía del bronce antiguo como la iconografía del comercio utilizado por la domesticación del asno con ese transporte que llevaba. Las innovaciones tecnológicas llegaron antes y luego apareció una nueva organización social en la región, lo cual uno podría llamar revolución, que va desde la metalurgia, la aparición de la revolución de la metalurgia, a la revolución urbana de los centros urbanos y probablemente una forma de Estado primitivo, Estado en el sentido de institución de clases sociales que dominan una a otra, explotan unas a otras, utilizan la violencia según la escuela que ustedes quieren utilizar. Como agregado, y aunque las antiguas definiciones, así como agregado a todo esto, quiero decir lo siguiente. Las antiguas definiciones deben profundizarse siempre y algunas probablemente pueden cambiarse. Es decir, lo importante es el método. Para mí el pensamiento materialista dialéctico sigue siendo un buen instrumento para entender tales innovaciones,
que podríamos llamar técnicas y sociales o tecnológicas y sociales o tecnosociales, y en particular lo que hemos visto hoy, que es el paso del Calcolítico al Bronce Antiguo en la región de Palestina. Muchas gracias por su atención.